¿Y si nadie me lee? Este es uno de los miedos más comunes al comenzar a escribir o al plantearnos el deseo de escribir un libro. Nos atemoriza ponerle todo el trabajo, todo el amor, abrir nuestro corazón, nuestro conocimiento, nuestros saberes y que después nadie nos lea. ¿Qué hay detrás de este miedo? Míralo en este video. Hola, ¿cómo estás? Soy Cari Wine y ayudo a profesionales y a distintas personas de distintas disciplinas y distintos rubros a poder escribir sus libros para conectar con sus audiencias, con sus lectores y de esa manera poder brindarle al mundo todo lo que tienen para compartir, dejando una huella imborrable en aquellos que los leen. Si todavía no te suscribiste al canal, busca el botoncito por acá, hace clic y también activa la campanita, así te llega una notificación cuando subo un nuevo video. Lo que quiero es ayudarte a que escribas por fin ese libro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez pensaste en las personas que van a leer tu libro? Yo creo que esta pregunta es clave para diferenciar a la persona que escribe en su intimidad de la persona que efectivamente está planteándose a sí misma como autor, como autora. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre una persona que escribe en la intimidad, en sus diarios, en sus cuadernos personales, en su computadora, en sus notas, y la persona que efectivamente tiene un proyecto de libro es la que va a hacer que nos convirtamos en escritores o escritoras. Ahora, si nunca nos preguntamos en para quién estoy escribiendo o qué es lo que quiero transmitir a esa otra persona, por qué lo quiero transmitir y sacar de mi cuaderno personal, ¿es posible generar un libro que impacte? Lo primero que quiero decirte es que es un miedo súper común. Créeme que en mis años de acompañar distintos procesos de escritura, este es uno de los miedos más frecuentes, más habituales cuando empezamos a escribir y cuando estamos llevando adelante el proyecto de libro. De hecho, mirá si va a ser un miedo común que hasta los grandes escritores y escritoras lo tienen en cuenta. Hay una autora que dijo algo así como que no te lean es una forma de muerte. Lo decía en otro contexto, ¿sí? Lo dice Tilly Olsen refiriéndose a los libros de las mujeres que quedan fuera de las currículas, fuera de la historia de la literatura y demás. Pero creo que en algún punto toca ese dolor tan interno y tan profundo que es no ser reconocidos o reconocidas a través de la lectura. Y hay otra cuestión. A veces confundimos el pensar en el lector con querer satisfacer al lector o a todos los lectores. Y eso no es posible. Todo esto tiene que ver con ese miedo a quién nos va a leer, quién me va a leer, quiénes van a ser mis lectores, cómo van a tomar lo que escriba. Así que vamos a desmenuzar un poco esos miedos en este video. Quédate hasta el final porque también tengo un tip para darte para que puedas aplicarlo y llevarlo a tu proyecto de libro. Vamos a empezar con la raíz del problema. ¿De dónde viene este miedo a que nadie me lea? Por supuesto que hay varios motivos y que vos conocerás tus fantasmas mucho mejor que yo, que estoy de este lado de la pantalla. Así que vamos con algunos que suelen ser bastante comunes, pero no para que enseguida te implantes estos miedos y digas, es por esto, sino para que justamente emprendas este trabajo de investigación personal que te permita dar con tu miedo propio. ¿De dónde viene ese miedo? Uno de los motivos es el miedo al rechazo, es decir, ese miedo a que digan algo malo de lo que escribo, ese miedo a que presente el proyecto en una editorial y me digan que no, ese miedo a presentar ese texto y que me digan que no gustó. Y es completamente normal. Después de todo, somos seres sociales y queremos ser aceptados y aceptadas, no queremos quedarnos solos. Entonces, ese miedo al rechazo también es un miedo muy profundo a la soledad, a quedar aislados, aisladas. Entonces, puede que suene un poco exagerado, pero en cuanto vemos que viene desde ese lugar más primitivo, más arcaico, podemos ponerle un paño frío a ese miedo y decirle, bueno, tranqui, tampoco es para que lo tomes tan así. Otro de los miedos es el perfeccionismo, es decir, el miedo a que vean algún error. Yo creo que acá hay una cuestión muy importante que es que le exigimos al texto desde el primer boceto que sea esa versión terminada y súper acabada, y súper desarrollada y nunca va a ser de esa manera. De hecho, el escritor Abelardo Castillo decía que no se escriben libros, sino que se escriben borradores y que justamente el mejor escritor es el que hizo el borrador más lindo. Entonces, de alguna manera nos invita a amigarnos con esta idea de que siempre va a ser una suerte de work in progress, de que siempre podemos mejorarlo, de que siempre le vamos a poder dar una vuelta más y de hecho muchos artistas dicen, ¿no? Esto de que las obras no se terminan, se abandonan.
Si bien hay algo de sí y algo de no, también es cierto que el perfeccionismo no nos ayuda a avanzar. Entonces, en la medida en que nos exigimos la perfección desde la primera palabra que estamos escribiendo, nunca vamos a poder avanzar y desplegar y desarrollar e investigar esa idea. ¿Recuerdan lo que decía Simone de Beauvoir? Escribir es un oficio que se aprende escribiendo, así que no queda más que sentarse y empezar a escribir y empezar a desplegar ese texto y ver qué pasa. Total, estamos todavía en ese ámbito de lo íntimo, en ese ámbito de las primeras pruebas y tenemos todo el derecho a equivocarnos. El tercer motivo de este miedo es el hecho de no tener claridad de qué es lo que quiero hacer. Muchas veces nos decimos, quiero escribir un libro, pero el libro es un soporte. O sea, el libro es ese conjunto de hojas cosidas, ¿sí? Con una portada, pero lo que pongamos dentro puede ser infinidad de cuestiones, ¿sí? Entonces, es un soporte material el libro. ¿Qué voy a escribir ahí adentro? ¿Quiero hacer una novela o quiero hacer un libro de reflexiones? ¿Quiero hacer un libro sobre mi profesión o quiero hacer un libro de poemas? ¿Quiero contar mi biografía o quiero hacer un libro sobre la historia de mi profesión o de lo que fuera? El hecho de ir haciéndonos preguntas sobre qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero brindarle a ese lector, de alguna manera nos va a ayudar a quitar estos miedos, a despejar un poco estos fantasmas que nos aparecen. ¿Por qué? Porque vamos a ir ganando seguridad sobre qué es lo que estamos haciendo cuando escribimos ese libro. Lector, modelo, cliente ideal, ¿cómo lo llamamos? Hoy día está muy difundido este concepto del cliente ideal o del avatar de cliente, que lo que busca justamente es que tengamos esta posibilidad de definir esa persona con la cual nos gustaría trabajar o a la cual nos gustaría ofrecerle nuestros servicios. Pero muchas veces cuando aplicamos esto en el universo de la escritura, empezamos a pensar en el lector ideal y nos olvidamos de un concepto que viene del mundo de la comunicación, de la literatura, del análisis literario, que es el lector modelo. Déjame que te lo explique. Un lector modelo es un lector que yo construyo con mi propio modo de escribir. Cuando yo escribo, estoy creando ese lector modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estoy haciendo es, ya desde las palabras que elijo, desde el modo en que me dirijo, en lo que estoy escribiendo, en el tema, en el género, estoy construyendo un tipo de lector o de lectora. ¿Qué quiere decir esto? Es una abstracción, por supuesto, no es que construyo como si lo hiciera, ¿no?, en arcilla o si creara un ser humano o un robot. No, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, y muchas veces inconsciente, creando un tipo de lector que va a poder comprender ese texto o que lo va a interpretar como yo espero que lo interprete. Entonces, por ejemplo, si yo soy nutricionista o psicóloga o pediatra y empiezo a usar una serie de términos técnicos, estoy asumiendo que mi lector, mi lectora, tiene el mismo conocimiento técnico que yo. Pongo este ejemplo que es un poco extremo porque a veces es mucho más sutil, para poder dar cuenta de cómo siempre estamos construyendo un tipo de lector con aquello que escribimos. Una persona que se va a emocionar con esa historia, una persona que le va a interesar este tema, una persona que tiene el conocimiento técnico del tema que estoy hablando o no, porque me pongo a explicar lo mismo, ¿no? O sea, explico el concepto en lugar de darlo por hecho, también estoy construyendo un lector con determinados saberes, determinados conocimientos, determinada trayectoria, determinados intereses. Entonces, siempre que escribo, aunque lo ignore, estoy pensando en ese lector modelo. Estoy construyendo con mi texto a ese lector modelo. ¿Cuál es entonces acá la diferencia con cliente ideal? Que es un concepto que, como les decía, viene más como del universo del marketing, hoy día muy difundido, pero que en definitiva está pensando en los problemas y soluciones que le podemos tocar, ¿sí?, que podemos empezar a abordar en nuestro discurso para tocar a la otra persona. Cuando digo tocar, no digo de tocarla con el dedo, me refiero a justamente a que se sienta interpelado, interpelada. Entonces, si cruzamos estos dos universos, del cliente ideal y también de nuestro lector modelo, podemos empezar a ver lo rico que es empezar a contemplar a nuestros lectores a la hora de escribir. Y pensar en nuestros lectores, como te decía hace un rato, no quiere decir con satisfacer a todo el mundo. Justamente todo lo contrario. Lo que buscamos es que esa persona que nos vaya a leer comprenda lo que tenemos para decir, pero además
justamente poder darle aquello que esperamos transmitirles, ¿sí? Si yo le quiero dar una herramienta, volviendo al ejemplo de la nutrición, la pediatría o la psicología, una herramienta técnica para que apliquen su día a día, una reflexión, una historia de amor para que se emocione, bueno, hay infinidad de experiencias que podemos darles, no siempre tiene que ver con un problema y una solución, a veces es la experiencia estética de la lectura y ya es un montón. Ahora bien, el hecho de tener en claro en qué tipo de lector estoy construyendo o a quién me quiero dirigir o quién me gustaría que me lea, de alguna manera me ayuda a sacarme esa exigencia de gustarle a todo el mundo. Y este es el gran problema. No aceptamos que nuestro libro pueda no gustar, como decíamos, el miedo al rechazo, ¿sí? O el miedo a que se lea algo que no queríamos decir, o el miedo a que encuentren un error. Entonces, ¿para quién estamos escribiendo? Siempre pongo este ejemplo de nuevo, que es un poco exagerado, pero que creo que ilustra bastante bien. Si yo estoy escribiendo novela romántica y quiero gustarle a un lector que no le gusta la novela romántica, que le gusta el terror, que le gusta el suspenso, le gusta el ensayo personal, ¿cómo voy a querer cambiarle el gusto a ese lector o a esa lectora? ¿No? Como siempre dicen, para gustos los helados, ¿no? Como para decidir qué me gusta, qué no me gusta. Entonces no podemos forzar el gusto del lector. Sí, lo que podemos hacer es decir, voy a escribir novela romántica, o voy a escribir ensayo personal, o voy a escribir un libro de divulgación sobre determinado tema, lo voy a hacer de la mejor manera posible para ese lector que sí tiene algo para aprender o para recibir o para experimentar con el libro que estoy escribiendo. Entonces, si yo estoy escribiendo en un determinado género, puedo salir a buscar referencias, a ver cómo se hizo hasta ahora, puedo investigar dentro de ese género qué tipo de recursos me interesan más que otros, qué tipo de estructuras, ¿sí? Y de esa manera, en lugar de empezar con preguntas del tipo, me van a leer, me van a gustar, no sé qué, les va a gustar lo que escriba, no sé qué, se va a vender, no se va a vender, no sé qué, estoy ya cambiando las preguntas y poniendo toda esa energía mental en cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo estructurar, cómo puedo hacer más interesante este personaje, cómo puedo hacer más interesante este concepto, cómo puedo explicar este concepto de una manera que sea ágil, dinámica, amable con el lector, que sea entretenida, que sea divertido o no, que sea misterioso. Bueno, estas preguntas son las que nos van a ayudar a que el texto crezca. Entonces, ¿cómo definimos a nuestro lector modelo? En principio, nos tenemos que preguntar en qué género estamos escribiendo y qué tipo de experiencia le vamos a dar con justamente ese libro, ¿sí? Esa propuesta que es nuestro libro. Entonces, cuando vamos a definir a nuestro lector, a nuestra lectora, lo que buscamos no es ir a esos segmentos de mercado tipo joven de tanto a tantos años con tales características que no. Tratamos de empezar a pensarlo como lector. Bueno, ¿qué tipo de textos le atrapan? ¿Qué tipo de intereses tiene? ¿Qué conocimientos previos sobre este tema ya tiene? Si ves en un video anterior que publiqué hace poquito, no está muy lejos de este, vas a encontrar un video en donde justamente hablamos del libro de Mark Manson, El sutil arte de que todo te importe una mierda. Y ese libro lo que decíamos es, no trae algo novedoso en lo que es el tema en sí mismo, porque es un libro de autoayuda en algún punto o de desarrollo personal, si lo queremos llamar así, pero lo novedoso está en el tono, ¿sí? Si pensamos en un lector que ya viene leyendo y está medio podrido de la positividad tóxica, del desarrollo personal desde un lugar de superioridad o lo que fuera, o más espiritual, este libro es como bastante más aterrizado. Entonces, si bien el mensaje es muy similar, el modo en el que lo aborda, el modo en el que lo trata, es diferente. Entonces, justamente creo yo que se tuvo en cuenta todos esos textos anteriores que un potencial lector de este haya tenido. De esa manera, por ejemplo, si yo quiero escribir novela romántica y sé que mi lector, mi lectora ya viene leyendo Jane Austen y demás, puedo hacerle guiños, que algunos lectores los van a agarrar, otros no. Puedo hacer referencias internas o referencias externas que tengan que ver con la historia en sí misma. Es decir, voy a ir buscando recursos que tengan que ver con eso que estoy escribiendo puntualmente y dando cuenta de lo que yo imagino que ese lector, esa lectora ya leyó anteriormente. Por supuesto que después podemos ir a este avatar, como se menciona, ¿no? De cliente ideal y llevarlo a este lector ideal y empezar a pensar, bueno, se llama María, tiene tantos años, está buscando un libro de autoayuda para organizar mejor su tiempo, o está buscando una herramienta de autoconocimiento, o está
buscando una novela romántica para leer el domingo por la tarde porque le ayuda a mantenerse esperanzada con la idea de enamorarse o a reconectar con el amor, o le gusta leer terror porque la divierte. Bueno, cada quien puede ¿sí? ir investigando un poco más después acá. Bueno, ya vio tales películas de terror, ya vio tales películas románticas, y en ese sentido podemos empezar a conocer más en profundidad a ese lector, a esa lectora. Pero en principio, con que no quieras gustarle a todo el mundo y empieces a considerar a tu lector dentro de este género, dentro de esta herramienta que quieras transmitir o dentro de esta historia que quieras plasmar en tu libro, es suficiente. Ahora sí, entonces, para dar cierre a este video, me gustaría poder transmitirte lo que tiene que ver con cómo conectar con ese lector, con cómo conectar con ese lector, con esa lectora. Hay una frase muy linda de Mario Lebrero que dice algo así como que cuando escribimos, él habla de escribir en imágenes, habla de que lo que hacemos como escritores, como escritoras, cuando escribimos en imágenes, tiene que ver con salir del lugar de transmitir información desde un lugar de efectividad comunicacional, sino de ir construyendo imágenes. Entonces, en lugar de decir, me fui a trabajar, empezamos a decir o a reconstruir en imágenes todo ese tránsito de me fui a trabajar. Entonces agarré mi mochila, cerré la puerta con llave, esperé en la parada del colectivo, y en la parada del colectivo había personas con tales características y estaban vestidas de tal manera y la temperatura era tal, ¿sí? Y de esa manera voy reconstruyendo en imágenes todo eso que sucedió en ese ir a trabajar. Que de nuevo, no es quedarse en un lugar de información y solamente descriptivo, sino dar cuenta de mi presencia en ese lugar, o en el caso de que sea un personaje, la presencia del personaje en ese lugar, desde un lugar mucho más íntimo, mucho más interior. Y él dice que el lector va a leer y va a crear una escena todavía más perfecta que la que nosotros hayamos podido imaginar y plasmar en el texto, porque va a tomar las imágenes desde su propia experiencia personal. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Justamente lo que quiero es que salgas de ese lugar de querer controlar lo que el lector va a interpretar con tus textos y que le des la posibilidad de hacer su trabajo de interpretación. Tu trabajo como escritor, como escritora, es dejar la mayor cantidad de huellas, de elementos, para que ese lector, a partir de tus palabras, pueda reconstruir ese saber, ese conocimiento, esas imágenes, esa historia en su propia mente. El trabajo de la literatura, el trabajo de la escritura, el trabajo del libro es un trabajo colaborativo. Como siempre les digo, y con esta frase tan linda de Eugenio Caruti, que es: el libro ha dejado de ser un objeto y se revela como un vínculo. Es algo que sucede más allá de vos como escritor, como escritora, que justamente sucede en el encuentro de aquello que escribiste con el lector. Pensar en el lector es un acto de humildad, un acto de un regalo para con ese otro, es un acto sumamente profundo de generar un vínculo con aquel que nos va a leer. Tenerlo en cuenta no debería ser desde el lugar de un monstruo, desde el lugar de un fantasma, desde el lugar horrible, sino justamente pensar en ese lector, en esa lectora que va a transformar su vida gracias a tu libro. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte por acá.